Hola maestros, buenas tardes. Permítame trabajar con ustedes el día de hoy y poder cerrar mi momento de expectativas en cuanto al trabajo con ustedes. El día de hoy vamos a cerrar con el propósito de que el docente ubica las diferentes opciones de trabajo en ubicación temporoespacial. Les platico lo que dice la página RIEP 2011. En el libro de RIEP 2011, el primer año de primaria, la página 202. La palabra dificultad. Formamos expectativas sobre lo que queremos de cada estudiante, sus posibles dificultades y estrategias didácticas con base al conocimiento de cómo aprenden. En el caso de que las expectativas no se cumplan, será necesario volver a revisar las actividades que se plantearon y hacer los ajustes para que resulte útil. Esta manera de concebir la planificación conduce a formular dos aspectos de la práctica docente: diseñar actividades de aprendizaje y el análisis de dichas actividades y su aplicación y evaluación. Bien, este diseño de actividades, voy a decir antes, cuando nosotros hacemos una planificación y un proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluamos los aprendizajes de los alumnos, acá en RIEP me gusta porque nos cambia la expectativa de que yo ya le enseñé al alumno, yo ya le di estos temas, este contenido, y el alumno debe de obtener un 10. Y pasa que saca un 5, saca un 4. Y entonces dice, no, pues yo planeé, hice estas actividades, trabajé esto, lo otro, y no me funcionó con el alumno. ¿Qué pudo haber pasado? Que no me dio respuesta el alumno de este contenido temático. Y entonces decimos, es que el alumno no viene todos los días, es de que el alumno falta, es de que el alumno no comió, no desayunó, no esto y lo otro. Pero la última pregunta que nos podemos llegar a pensar es, bueno, ¿y mi planificación está funcionando para que el alumno aprenda? ¿Las estructuras, la metodología, los procesos de enseñanza-aprendizaje son funcionales para que el alumno esté aprendiendo? Esta manera de concebir la planificación desde mi expectativa de ¿soy yo el problema? Desde esa pregunta de esa película que fue muy famosa, no eres tú, soy yo, no es el alumno, soy yo. De esta manera de concebir la planificación conduce a formar dos aspectos: diseñar las actividades de aprendizaje y el análisis de dichas actividades y su aplicación y evaluación. Entonces, ¿cómo voy a hacer que voy a diseñar mis actividades? Aquí está mi planificación. Esto es lo que voy a ver el mes que entra, maestro director. Me las revisa, me puede decir en qué puede estar mal o bien y ya te da una orientación. Y las aplicamos y a ver, director, usted me ayudó, me dijo esto, pero mire cómo ve, en el examen los resultados fueron estos. ¿Qué pudo haber pasado? Cuando nosotros trabajábamos en la RIEP, venía la autoevaluación y la coevaluación y ellos se comprometían a cambiar algo, que si lo poníamos en práctica sí era alcanzable, porque esas autoevaluaciones, esas coevaluaciones permitían que el alumno reconociera si se alcanzó el aprendizaje esperado, que si alcanzó las estructuras de desarrollo. Y entonces el alumno dice, no, pues esto yo no lo aprendí. Y los alumnos eran muy honestos y decían, no, esto nos faltó y esto, ¿dónde estaban? Y regresaban las páginas y buscaban y decían, ¿no? Uno como padre de familia podía ya hasta saber cuál podía ser su posible calificación de nuestros hijos. Cuando veíamos esas autoevaluaciones, decíamos, no, pues esto yo no vi que lo trabajaras, a ver, regrésale. Y te sabes esto, no, pues entonces ya uno dice, no, pues entonces el examen les va a costar. Y entonces tenemos que atender esa necesidad y esa prioridad. Entonces, acá, diseñar las actividades de aprendizaje y el análisis de dichas actividades con su aplicación a evaluación y que nos reporten lo que nos tengan que reportar. Y si ustedes les preguntan a los niños, necesito que se aprendan esto, ¿cómo se lo pueden aprender? Y alguien dice, pues me lo aprendo de memoria y se lo recito. No, pero es que necesito que lo utilices. A ver, ¿y cómo utilizar así? Mira, necesito que cuando yo te diga esta actividad, tú me respondas a esto. O cuando te diga las partes de un texto literario, tú ya me puedes decir cuáles son. Entonces, cuando nosotros les empezamos a decir a los alumnos cuáles son los aprendizajes esperados, cuáles son sus expectativas de trabajo,
y hasta dónde queremos que lleguen, ellos se comprometen a alcanzar ese aprendizaje esperado. Se voltea la situación, no tenemos que decirles, ándale, anímate, lee, no, se voltea la situación y ellos aprenden por sí solos y se motivan para sacar adelante esa meta. Un ejemplo de esto, tenemos una maestra de primaria en el turno vespertino de hace ya años. Ella me mostró el examen de los alumnos porque socializaba su planificación conmigo y me decía, maestra, mire, ahora sí mis alumnos me demostraron mi talón de Aquiles. Y yo le decía, bueno, ¿y ahora qué le hicieron los alumnos? Pues ahí está mi planificación, ahí están los recursos, ahí están los elementos. Ella sacaba un vocabulario de 20, 30 palabras mensualmente y decía a los niños hacerlas deletrear. Deletréame la palabra electrización. Y entonces ahí los alumnos deletreaban. O deletréame la palabra milímetros. Deletréame la palabra noche. Y entonces, como eran parte de sus contenidos temáticos, o la palabra de Iturbide, la palabra entonces, cada materia tenía su contenido temático, un glosario de 30 palabras donde ellos podían socializar y podían atender hacia los demás. Y los alumnos los deletreaban, trabajaban en deletreo y el diario de campo, donde ellos iban escribiendo todos los días, porque en esta escuela primaria de primero a sexto, los primeros 15, 20 minutos, al sonar el timbre de entrada, los alumnos inmediatamente sacaban la libreta y hacían su diario de todos los temas que habían visto la clase anterior, para que ellos pudieran recordar la información que se había visto en clase el día anterior, todo lo que trabajaron y todo lo que hicieron. Si el alumno no había llegado a la escuela, entonces el alumno escribía lo que había hecho en su casa. Y bueno, ahí teníamos esa información. Mi compañera me enseña en su reporte una pregunta que estaba incorrecta, le pone medio punto, porque me explicaba en este análisis, yo busqué que aprendieran las placas tectónicas y en el examen había dos respuestas, placas tectónicas o placas dentales, y entonces algunos habían seleccionado placas dentales, y entonces decía, aquí me invita a saber que sí recordaron el tema, que sí sabían la información, pero que no la hicieron significativa a ellos porque no saben la diferencia entre placas tectónicas y placas dentales. Y entonces, ahora voy a trabajar durante este tiempo esta información. Y para la próxima vez que yo vea un tema, les voy a enseñar a definirlo y a determinarlo y a contextualizarlo. Mismo que dice la RIAP. Y entonces, en ese proceso de trabajo y en ese proceso de análisis de su planificación, ella no decía, es que los niños, es que no, ella decía, es que, ¿sabes qué? Soy yo, así como la película, no eres tú, soy yo. Y en ese aspecto, ella asumía que su responsabilidad era hacer algo diferente para que los niños dieran respuesta. Y entonces, uno de los aspectos para el diseño de las actividades es, ¿qué voy a enseñar? ¿Cómo se va a enseñar? Y cómo aprenden los alumnos las posibilidades que tienen para acceder a los problemas que se les plantean y que sean significativos para él en su contexto en el que se desenvuelven. Lo que le llamamos aprendizaje situado. Entonces, ya la maestra, cuando tenemos este conocimiento, ¿qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? Pues ya la maestra está evaluando sus estrategias didácticas para su aprendizaje. Ya está utilizando lo que ella sabe que le ha funcionado y que ha dado respuesta pedagógica. Y entonces al diseñar actividades implica responder a lo siguiente. Y entonces RIEP nos dice que cuando planifiquemos, respondamos a 4 puntos. Que las actividades resulten desafiantes. El nivel de complejidad de lo que vamos a trabajar. Y aquí ya ustedes vieron en las tareas, en las actividades que estuvimos viendo, que manejamos los 3 niveles. El reconocimiento, las estrategias y lo socioemocional. Y entonces en esos 3 niveles vamos viendo que el alumno vaya viendo. Entonces a todos los tenemos en el nivel 1, a todo mi grupo lo tengo en nivel 2. ¿En qué nivel están la mayoría de mis alumnos? Para que haga que estos de nivel 1 asciendan al nivel 2 y estos que están en el nivel 2 avancen al nivel 3. ¿Para qué? Para que esta complejidad de trabajo planeada se sitúe en estas acciones por alcanzar. Lo desafiante, el nivel de complejidad. ¿Qué recursos serán importantes
para los alumnos. Y entonces aquí es donde nosotros los USAER manejamos esto, algo que es complejo, algo que es pertinente y significativo para el alumno. Y la movilización de saberes para lograr resultados y que sean más significativos por medio de las tecnologías. Entonces, estamos buscando conocer y comprender cómo el alumno va a ayudarnos a que aprenda, a que encuentre los elementos para aprender. Y yo voy a trabajar esas estrategias de enseñanza en donde él pueda progresar y él se comprometa. Y entonces vamos a trabajar una propuesta de trabajo con un enfoque y la unificación de los criterios de evaluación. Yo llego con mi planificación, me la revisan y me dicen, ¿es posible que alcances esto como lo de las experiencias entre pares? Es posible que alcances esto con estas actividades, es posible que no lo alcances porque esto, pero yo socializo mi experiencia de planificación y digo, ¿qué tanto quiero alcanzar esto? Bueno, si tienes tantos alumnos en un nivel 1, ¿cómo quieres llegar al nivel 3? Haz planificaciones hacia el nivel 2 y eso va a ayudar a los alumnos a prosperar. Uno de estos elementos para saber en qué nivel de complejidad nos encontramos trabajando ¿cómo se llama? Las carpetas de los alumnos. Las carpetas de los alumnos siempre nos van a mostrar el nivel de complejidad en el cual se encuentra el grupo, el nivel de trabajo, el nivel de respuesta, las carpetas. Algo dice las libretas de los alumnos, bueno, pues las libretas de los alumnos, pero a fin de cuentas tenemos evidencias de cómo fueron trabajando y cómo fueron evolucionando durante el ciclo escolar. Entonces, para determinar las necesidades educativas especiales, los conceptos RIEP son buenos, porque miren, RIEP dice que trabajaba por medio de propósitos, enfoques, estándares y aprendizajes esperados. La introducción. Pero dice, manteniendo su pertinencia, gradualidad y coherencia de los contenidos y el enfoque inclusivo y plural que le pertenezcan. Entonces, si yo estoy viendo que mi perfil grupal es de tercer año de preescolar y estoy en primer año de primaria, tengo que hacer que le pertenezcan. Y si me voy a primer año de primaria y si todavía no tienen ese primer año de primaria, requieren del tercer año de preescolar, entonces, si no les hago madurar ese grado que les falta, no les pertenece el grado que voy a trabajar, pues no nos permite el avanzar. Entonces, los maestros de apoyo de USAER verificamos que las condiciones individuales del alumno determinen si el grado en el que está le pertenece. La gradualidad y coherencia de los contenidos, que voy a ir enseñándole ya a escribir, a hacer esto, pero espérate, primero requiere de esto. Y en cada una de las clases didácticas, bueno, que no fueron unas clases muy especializadas, pero que sí van requiriendo los niveles de conceptualización y los niveles de trabajo y los niveles de contenido y de maduración para que el alumno pueda avanzar. Y el enfoque inclusivo. Sí socializa y convive con los demás. Fíjense que hay alumnos que todo el día se la pasan discutiendo con los demás, pero tienen capacidades para aprender. Y hay otros que socializan con los demás y trabajan y conviven y todo esto, pero sus capacidades no. Todo eso se requiere saber a la hora de planear. Entonces, RIEP nos va a reportar estas condiciones del alumno para poder tomar decisiones. Para no ser muy amplia, aparte de este trabajo y de este análisis de RIEP, permítanme cerrar con lo que nosotros le manejamos como nuestro diccionario de información. Nosotros manejamos un documento que se refiere al DSM-5 y el DSM-5 nos va dando información de las condiciones individuales de cada alumno. Y en ese aspecto yo quiero trabajar lectura, escritura y cálculo. Y yo quiero mostrarles que si un instrumento de evaluación clínica o psicopedagógica
que está reportando esto, ¿cómo debes tú de detectar estas necesidades? Porque, ¿cómo es posible, maestra Cristi, que el alumno se le va a detectar con CISAT? Y ahí les va. Para detectar las dificultades severas para el aprendizaje, tenemos que detectar que los alumnos presenten problemas para la adquisición del cálculo, la lectura y la escritura. Dos, trastorno de las habilidades motoras que pueden ser dificultades en el desarrollo. Trastornos de la comunicación que incluyen problemas en el lenguaje de tipo expresivo, mixto, receptivo, expresivo y que pueden ser el trastorno fonológico, la dificultad para pronunciar y la tartamudez. Entonces, aquí el alumno, este diagnóstico nos va a determinar claramente por qué se le llaman dificultades severas para el aprendizaje. Porque estos trastornos de aprendizaje están afectando la lectoescritura, el cálculo y la expresión, bueno, lo que es lectura, escritura y cálculo. Esas son dificultades severas para el aprendizaje y que el alumno las va a presentar a partir de los 6 años. Muchas veces dicen, no, es de que si lo hubieran detectado oportunamente. Fíjense que qué simpática o qué desagradable situación que la detección de las necesidades educativas especiales aparece a los 6 años, cuando el niño ya está en primer año de primaria. Entonces el alumno puede estar en preescolar y va avanzando y no es problema. Y por eso cuando le dice a la mamá, es que el chico tiene no, pero pues, salió normal, en preescolar salió normal, sí, pero presenta estas dificultades. Y entonces las dificultades severas para el aprendizaje las tienen 3 elementos: las dificultades para el cálculo, las dificultades para la lectura y las dificultades para las escrituras, y que tienen dificultades en la percepción. Cuando viene la P, la B, la Q, la P, hay unos niños que escriben el 6 y lo ven como 9, o sea, no tienen la dislexia acá, izquierda, derecha, sino tienen la dislexia arriba y abajo, y entonces generan problemas porque la B la ven como P y la D como Q, o el 6 como el 9, y entonces son niños que voltean de arriba hacia abajo la información. Entonces, todas estas sintomatologías van generando las dificultades severas para el aprendizaje. ¿Cuándo se llama el trastorno de lectura, las dificultades de lectura? Fíjense que aquí en el DSM-5 nos dice que el alumno puede ser evaluado por por pruebas estandarizadas de la lectura y que nos determinan la edad en la cual pertenece el alumno, lo que ya habíamos dicho, pertenencia y complejidad. Entonces, este DSM-5 nos empieza a explicar que el rendimiento de la lectura mediante pruebas de precisión o comprensión normalizadas y administradas individualmente se sitúa sustancialmente por debajo del nivel esperado, dado la edad cronológica, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia del alumno. Y ahí está, la edad cronológica, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de la edad. Entonces, ya vemos que el alumno tiene 10 años y está en primer año de primaria, pues ya desde ahí está el desfase, y te está diciendo, aquí está el desfase. La edad cronológica, el coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de la edad, de su edad. Entonces, este rendimiento académico, las actividades de la vida requieren dificultades para la lectura. Entonces, no nada más estas dificultades de lectura están en la escuela, sino también en la casa y en otros contextos. Por eso nosotros aplicamos habilidades adaptativas para ir identificando si dentro de su cotidianeidad la dificultad lectora es un problema. Dice, para dislexia, capaz de que no ve o no ve bien, o sus percepciones están diferentes, pues hay que buscarle los
las adecuaciones a los accesos, que son, hay niños que requieren lentes, hay niños que requieren lupa, hay niños que todo esto, pero aunque tenga lupa y ya vea la letra grande, la ve al revés. Entonces, esa es dislexia. No necesariamente el problema se atiende con los lentes o la lupa, sino requiere de otros instrumentos de trabajo. Entonces, dificultades severas para el aprendizaje va a tener problemas en lectura, escritura y cálculo. Las dificultades severas para la lectura se encuentran solamente en la lectura y se llama dislexia. Y aquí las dificultades es cuando el alumno, al aplicarle el CISAT, no da respuesta en cuanto a su edad, su coeficiente, su inteligencia y su escolaridad propia de su edad. Entonces hay que acomodar esta información porque nos va quedando claro y nos va quedando entrelazada este tipo de diagnóstico contra lo que tenemos y lo que dicen los especialistas clínicos, que en este caso es neuropsicopedagogía. Otro trastorno que tenemos es el de la expresión escrita, que son las habilidades para escribir evaluadas a través de pruebas normalizadas administradas individualmente, evaluaciones funcionales de las habilidades para escribir, y se encuentran sustancialmente por debajo de lo esperado, dado la edad cronológica de la persona, su coeficiente de inteligencia evaluado y la escolaridad propia de su edad. Entonces, acá, en dificultades severas para la escritura, nosotros aplicamos el CISAT y vemos, bueno, a nivel, el niño tiene 8 años, tiene una lectoescritura de tercero de preescolar porque no ha accedido ni a las vocales, no diferencia números de letras y todos estos niveles por debajo del preescolar, y entonces vemos que hay una diferencia de inteligencia de 2-3 años, vemos que su edad cronológica no pertenece al grado en el que está, vemos que el niño tiene un nivel cognitivo de inteligencia a tal grado, y entonces hacemos nuestros reportes de evaluación psicopedagógica. ¿Qué dice la inteligencia? ¿Qué dice la edad cronológica? ¿Qué dice su competencia curricular? Y entonces decimos, bueno, competencia curricular, primer año de preescolar. Inteligencia, 5 años de edad. Edad cronológica del alumno, 8 años de edad. CISAT requiere apoyo en escritura. Y entonces ahí ya nada más nosotros vamos delimitando esta información y hacemos un gráfico y decimos, ok, no tiene problemas de lectura, tiene problemas de escritura, no tiene problemas de cálculo. Entonces sus dificultades son las formas, las grafías, las fonologías, las memorias de percepción auditiva, las memorias de percepción visual a la escritura. Ya dijimos de la lectura, ya dijimos de la escritura. Y nos vamos a las dificultades severas para el aprendizaje en cálculo, que también lo maneja el DSM-5. La experiencia que les estoy manejando ahorita está basada en el DSM-4, porque se apega mucho a lo que dice la red. Y a mí me gusta que los contenidos, como yo se los dije, deben de tener ¿cómo se dice? Un fundamento dentro de la SEP para que nosotros lo podamos utilizar. Entonces, vamos acá. Acá fueron las características que tenemos que evaluar para la discalculia, las dificultades de cálculo. 1. El error espacial. El error espacial es la dificultad para colocar las cantidades en columna, seguir la direccional apropiada para el procedimiento para sustraer del minuendo al sustraendo. Ese es fácil porque el chico resta y le resta lo de abajo, lo de arriba, o cuando está haciendo restas realiza sumas. Entonces, aquí estamos trabajando la ubicación espacial, que es una dificultad en el cálculo. Otra de las dificultades muy significativas es lo visual. Dificultades a leer signos aritméticos olvidados del punto decimal. Entonces, el niño cuando está leyendo 4 más 8 dice 8 por
4 por 8, o dice una cantidad, o dice elementos, o no sé si han visto cuando dicen 4 por 8 y el alumno da 12, porque suma los dígitos. Bueno, esta es una dificultad de cálculo en lo visual. Lo procedural, lo que son los procedimientos, omisión o adición de algún proceso, paso en el procedimiento aritmético, aplicación de una regla aprendida para un procedimiento en otro diferente. En una operación de suma pasa a ser una multiplicación aplicada a sumar. Bien, entonces aquí también es el procedimiento. El procedimiento, él cree que para ir a hacer una suma de 4, 5, 38 más 72 más 24 más 19, va a ir sumando primero unidades y luego decenas. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver la división. Y entonces para la división, él quiere primero dividir 475 entre 5. Entonces él quiere dividir 5 entre 5. Quiere utilizar el mismo procedimiento que una operación en otra. Entonces esos procedimientos se le dificultan al niño. Entonces ahí ya empezamos a detectar las necesidades educativas en cuanto al cálculo. El grafomotor, dificultad para formar los números de manera apropiada. El juicio, errores que llevan a resultados imposibles, como por ejemplo cuando el resultado de una sustracción es mayor que el minuendo. El juicio, entonces no puede ser posible que digas, tengo 9 pesos, me compré una paleta de 4, ¿cuánto dinero me queda? Y entonces ponga 4 menos 9 y todavía te ponga 13. Ese es el juicio. Memoria. Y memoria si le estuvimos trabajando, la conservación de la cantidad para las operaciones. Problemas para recordar las tablas de multiplicar o los procedimientos aritméticos. Y es que no es que no se las sepan. Los niños siempre tienen un estándar para aprenderse de memoria las cosas. Y si hay un niño que no se las aprende y ya pasaron 5 años y no se las ha aprendido, es que sus dificultades están en la memoria. Perseveración. Dificultad de cambiar una tarea y repetición de los mismos de un mismo número. Entonces, en estos procedimientos de dificultades para el cálculo, pues tenemos que evaluar esos 1, 2, 3, 6, 7 elementos. Entonces, cuando nosotros ya llegamos con el niño y te decimos, oye, es que tu problema es de temporoespacial, o su problema es de ubicación, o su problema es de esto, el niño le está costando trabajo realizar estas actividades, pues siempre nos van a decir el CISAD si fue una dificultad visual o es una dificultad de atención auditiva. Y entonces, ¿por qué? Porque yo le digo en el CISAD 3 más 4 y entonces el niño te dice 7 y le dices 3 más 4 no te da la respuesta correcta y entonces lo tiene que ver y entonces lo ve y te dice, no sé, o te dice 20 o 3 más 4, 34. Entonces, así cuando el alumno te empieza a dar respuesta en CISAD, anota lo que te va diciendo. Sí te tardas un poco más, pero te ayuda a tomar decisiones correctas y concretas hacia las verdaderas necesidades de los alumnos. Entonces, ¿quién nos dice cómo evaluar diagnósticamente inicial? La RIEP. ¿Le pertenece? ¿Está en su nivel de complejidad y al conocimiento del alumno? Y entonces ven que el DSM-4 nos dice, claro, ¿ya le aplicaste la prueba estandarizada de lectura, de escritura y de cálculo? Dice, sí, ya le aplicas CISAD. Bueno, ¿y qué pasó? Pues requiere apoyo, no requiere apoyo, nivel esperado y nivel alcanzado. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué en esto aquí? Entonces hay que evaluar si en escritura está mal, si pronuncia bien, si pronuncia mal, si comprende auditivamente, cuál es la principal dificultad en el aspecto de escritura. Y entonces ya nada más nos vamos a un problema de escritura, a un problema de lectura, a un problema de cálculo. Pero dificultades severas para el aprendizaje es porque tiene dificultades para el proceso de enseñanza, de aprendizaje en lectura, escritura y cálculo. Entonces, maestra, pero este niño tiene dificultades de cálculo, pero no de lectura ni de escritura, solamente de cálculo, y se les dan las orientaciones para atender al alumno. De ahí que nosotros vamos determinando quiénes alumnos sí nos pertenecen y qué alumnos no nos pertenecen. Y que sé que este es el capítulo más largo, pero que les quede claro que el DSM-4 que se va a quedar como su pantalla mínima, y les pido una disculpa porque la pantalla mínima de la otra vez, la miniatura, quedó
de cabeza en el pensamiento radiante, pero en esta ocasión permítanos trabajar este procedimiento, y el libro que les dejo, ustedes lo pueden bajar en internet y pueden analizar las dificultades severas, y él les dice, para lectura, cuáles son, que tenga la edad, que tenga las funciones cognitivas, que pertenezca a esto, y les va quedando claro cómo diagnosticar a nuestros alumnos y a sus alumnos, y qué tipo de planificación les van a otorgar a los alumnos. Y entonces, ¿cómo van a ir haciendo su planificación hacia esos alumnos para que yo les diga, oye, ¿sabes qué? Tampoco le voy a decir, oye, tu memoria no está buena, no estás funcionando, no está apta, tú no lees bien. No, a ver, vamos a ver. Acá tus compañeros, esto que están haciendo se llama leer. Yo necesito que me ayudes a que tú aprendas a leer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo me ayudas tú? ¿Cómo me ayudas tú a trabajar? ¿En qué te puedes comprometer? Y los alumnos se van comprometiendo porque ven que a ellos les está costando trabajo, pero al alumno siempre le tiene que quedar claro, no el que tú no sabes, sino, a ver, a ti te hace falta aprender las tablas de multiplicar de memoria para que puedas aprender. ¿Cómo le podemos hacer para que te las aprendas? Cuando hacemos, ¿cómo le vas a hacer para que te aprendas tú las tablas de multiplicar? Lo estamos involucrando a él en el problema y la dificultad que hay. Y entonces el alumno se compromete y alcanza y trabaja. Aparte de este video, les voy a dejar otro video de YouTube en donde el papá les pide a sus hijos cómo hacer un sándwich de crema de cacahuate con mermelada. Y está padre porque se desesperan y se desesperan y se desesperan, y el papá hace lo que los niños van escribiendo. Es una experiencia muy hermosa, pero cuando los alumnos, y otra de las cosas que manejaba la RIEP y la Ley 93, es de que nos pedían trabajar los borradores y nos daban tiempo para los borradores, porque en la clase 1 escribían su cuento y pasaban 2, 3 clases en español y nos pedían segundo borrador, y pasaban 2, 3 y tercer borrador, y el alumno iba corrigiendo sus propios textos hasta quedar a gusto con ellos. Y ahorita en la metodología de aprendizajes claves y todo esto, sería retomarla, pero ubicando eso, que el alumno vaya corrigiendo y que se vea involucrado su pensamiento en esta corrección para que él dé la respuesta correcta. Sé que es el video más largo, sé que estoy cerrando mis actividades y que los próximos videos serán de los instrumentos de la USAER y que serán videos más cortos, más específicos, y que es retomar de todos estos videos que les hemos dado el que ustedes puedan alcanzar su trabajo oportuno. Les deseo buena tarde. Y el servicio de USAER va a decir, bueno, va a disminuir su trabajo. No, tenemos que cerrar las carpetas, tenemos que ir incrementando las acciones, y cualquiera que me diga, yo le ayudo con este conocimiento, con esta información, o yo le ayudo con esto, estamos para servirles. Ustedes me pueden apoyar con lo que gusten, yo les puedo apoyar con lo que necesiten, y pues a fin de cuentas, de todos modos, tenemos que planificar las actividades para cuando regresemos en agosto. Que tengan bonita tarde, y para mí es un gusto trabajar con ustedes. Muchas gracias.